consejos, recomendaciones, traficonsejos en definitiva, de la mano de Fernando Alonso, jefe provincial de tráfico. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. En esta ocasión, para hablar de prioridad en los cruces y sobre todo recordando lo importante que es cumplir con la normativa para evitar disgustos, ya sean monetarios o los peores, que son los de los siniestros, ¿no? Eso es, las normas de tráfico existen básicamente para eso, para prevenir, para evitar accidentes. Si las cumplimos, vamos a reducir al mínimo la posibilidad de un accidente, pero si empezamos por incumplir normas, ya estamos multiplicando los riesgos del accidente. Claro, y habrá quien diga, bueno, seguro que no es para tanto. Bueno, hay que reconocer que en el número de accidentes con fallecidos registrados el año pasado, en un buen número estaba relacionado precisamente con este tema de no respetar la prioridad, no respetar la normativa. Sí, cierto. Si llegamos a un cruce y no respetamos el orden de preferencia que establece la norma de tráfico, ¿qué puede ocurrir? Pues que nos crucemos y colisionemos unos vehículos contra otros. Y si además es un vehículo el que se cruza en el camino de un peatón, de un ciclista o de un motorista, lo más probable es que esa parte más vulnerable acabe con lesiones muy graves o peor aún con el fallecimiento. El pasado año aquí en nuestra provincia registramos 11 fallecimientos y 4 de ellos, en 4 accidentes mortales. La principal causa o una de ellas fue precisamente que una de las partes incumplió las normas de preferencia de paso que vamos a ver hoy. Bueno, es una realidad que se enfrenta o que se encuentran todos los conductores que nos ven prácticamente cada día. Vamos a ver cómo hay que comportarse, cómo hay que... Está claro que respetando la normativa, ¿no? Pero por recordar, sobre todo con detalle y para que nuestros espectadores lo tengan claro, cómo hay que actuar cuando nos acercamos a una intersección y sobre todo cuando estas están señalizadas, que es lo más habitual. Eso es, cuando llegamos a un cruce puede ocurrir dos cosas, dos situaciones distintas. Una, que haya señalización específica, bien en forma de semáforos, de señales o de marcas viales, y en ese caso lo que hay que hacer es cumplir esas señales específicas, o bien nos podemos encontrar con un cruce donde no hay ninguna señal y entonces vamos a tener que aplicar una norma general. Claro, vamos a recordar algo que es muy básico, que los que hayan salido más recientemente de la autoescuela lo tendrán muy presente todavía, pero quizás al resto se nos ha olvidado un poco y no está de más refrescar esa jerarquización que existe de la señalítica, ¿no? De la señalización de tráfico. ¿Cuáles son más prioritarias, cuáles exigen o cuáles tienen un mayor rango, ¿no? de obligatoriedad? Eso es. Cuando salimos a la calle o a la carretera y somos conductores o incluso peatones, tenemos que hacer caso a las señales que nos podemos encontrar en la vía, en la carretera. Y hay distintos tipos de señales y efectivamente están jerarquizadas. Hay unas que están todas ellas ordenadas jerárquicamente y la ley nos dice bien claro cuál es la que más manda, la segunda que más manda, la tercera y así hasta un quinto lugar, si mal no recuerdo. ¿Cuáles son las señales con mayor rango jerárquico? Pues las que nos puedan dar en la misma calle o carretera los policías o bien los guardias civiles. Claro, se entiende que es una circunstancia especial, si están ahí es porque algo ha ocurrido, entonces con más razón si cabe, ¿no? Aparte de que son la autoridad, ¿no? Y son los que al final nos marcan qué pauta seguir, pero sobre todo como suele ser por ocasiones o por casos excepcionales, razón de más para atender a lo que nos indican. Eso, son agentes de la autoridad, como bien has dicho, y por tanto ellos están ahí para darnos instrucciones y nosotros como conductores tenemos el deber de obedecerles. Es más, es que si no lo hacemos vamos a incurrir en responsabilidades y podemos acabar sancionados incluso duramente. Una sanción de 200 euros y 4 puntos, casi si nada. Incumplimos las instrucciones que nos puedan dar los agentes de tráfico, efectivamente vamos a incurrir en una infracción sancionada con 200 euros grave y 4 puntos. Bueno, para que veamos que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los que piensan más muchas veces en el bolsillo que en otras consecuencias. Pero bueno, esto es algo que más o menos todo el mundo puede tener presente, ¿no? Esa prioridad de los agentes sobre la señalización, pero luego entramos a lo que realmente son, desde los semáforos hasta las señales verticales, las señales de suelo. Ahí es donde quizás alguien se puede hacer un poco más de lío. Vamos a intentar aclararlo. Venga, pues vamos a verlas rápidamente. En primer lugar, ya hemos visto que son las instrucciones, las indicaciones de los agentes de la autoridad. En segundo lugar, estarían las señales que llamamos circunstanciales, las que, digamos, señales portátiles.
o provisionales que pueda haber en la carretera. Pues, por ejemplo, si vamos por una autovía y hay un panel de señalización variable y arriba nos están dando una indicación o una norma concreta, esa señal de ese panel de señalización variable es jerárquicamente superior a lo que puedan decirnos las señales o las marcas viales. El ejemplo más habitual es que hay obras y te recomiendan, si no directamente te ordenan que reduzcas la velocidad y dices, bueno, ya, pero la señal me da más margen. Bueno, pero es que está esa señal excepcional que te está indicando cómo proceder. Barreras de seguridad portátiles que nos podemos encontrar, conos. Los conos, por ejemplo, no restringen la circulación por la calzada. Bueno, pues hay que obedecerlos con independencia de lo que nos digan las marcas viales. ¿Qué más circunstanciales podemos encontrarnos? Conos, balizas que puedan estar ubicadas y paneles de señalización variable, básicamente. A continuación, descendemos un rango jerárquico. ¿Cuáles son las señales que más mandan después de esas circunstanciales? Las verticales, las metálicas que están clavadas verticalmente en el suelo. Y en un cruce nos vamos a poder encontrar con las más importantes, pues las de stop y las de ceda al paso. La de stop que, como todos sabemos, lo que nos obliga es a detenernos, en todo caso, en donde nos indique esa señal, que puede ser en la línea de detención blanca o bien, si no existe, en el mismo cruce, justo antes de invadir el cruce. Nos podemos encontrar con una señal vertical de ceda al paso. ¿Qué hay que hacer ante esa señal? Reducir velocidad, observar detenidamente a los vehículos que circulan por la otra calzada y si no hay ninguno y no hay peligro, pues podemos avanzar, pero si hay el más mínimo riesgo debemos detenernos. A continuación, después de las señales verticales, se encuentran las señales horizontales, las marcas viales. Y en un cruce, al llegar a un cruce, nos podemos encontrar también, efectivamente, con señales de stop o de ceda al paso que están pintadas en la carretera. Es obligatorio, totalmente obligatorio, cumplirlas. Y por último, nos podemos encontrar con más señales. Que son las que están marcadas sobre la propia vía. Hablábamos de las del suelo, que al final es lo que vamos viendo, ¿no? Casi según va disminuyendo la altura, dejando margen a los agentes, sí, va bajando de alguna manera, por decirlo, ¿no? Porque nos pueda servir un poco de ayuda de rango, ¿no? Eso es. Básicamente son las señales las que hemos indicado y en esta última instancia ya estarían las pintadas sobre el suelo, ¿no? Que pueden ser señales de stop, de ceda al paso o las rayas que vemos en las vías y que nos van marcando, por ejemplo, la diferencia entre arcén y calzada o incluso los pasos de peatones, que también implican una marca que regula las preferencias de paso, en este caso de los peatones. Claro, prioridad de los peatones respecto a los vehículos. No olvidemos tampoco un elemento que es más habitual en las ciudades que en las vías interurbanas, como son los semáforos. Sí. Ahí los semáforos, insisto, es una regulación sobre todo en la ciudad o en el casco urbano, en la ciudad o en pueblos, en definitiva, en el casco urbano. Pero son, digamos, las que se situarían de nuevo más alto en el rango si tuviésemos que hacer un ranking, ¿no? Sí. Hemos hablado de las señales, de las indicaciones de los policías, hemos hablado de las señales circunstanciales y a continuación estarían los semáforos, que son, todos conocemos lo que es un semáforo, pero quizás sería bueno dejar claro lo que significa, no el rojo, que todos lo sabemos, sino los amarillos. El rojo, todos sabemos que nos obliga a detenernos, nos prohíbe el paso. Pero con los amarillos solemos tener cierta relajación. Bueno, pues vamos a recordar qué es lo que significan, ¿no? El amarillo continuo, la luz amarilla continua, es prohibido el paso. Realmente es lo mismo que un rojo. Lo que ocurre es que nos dice la norma que si se activa ese amarillo continuo cuando ya estamos encima del semáforo, nos permite que sigamos la marcha, porque para cumplirlo tendríamos que dar un frenazo violento y eso pues, podría generar otros riesgos, ¿no? Por tanto, el amarillo continuo insisto, nos ordena detener el paso, salvo que se nos active cuando ya estamos encima. Y luego nos podemos encontrar con los amarillos intermitentes, que lo que nos dice básicamente es: puede usted continuar el paso, pero con mucho cuidado y sin preferencia. Es una forma de dar como un pequeño aviso y que lo tengamos en cuenta, vayamos con cuidado. Estamos hablando de las prioridades o cómo nos marcan la forma de proceder en cuestión de prioridades cuando hay señalización, pero cuando no la hay, que es la duda que a mucha gente le viene, ¿no? Sí, podemos llegar a un cruce, efectivamente, y encontrarnos con que no hay señales de ningún tipo, ni hay policías, ni hay señales circunstanciales, ni señales verticales, ni horizontales. ¿Qué hay que hacer? Pues aplicar la norma general que nos dice el reglamento de circulación.
que es básicamente la siguiente. Al llegar a una intersección de este tipo, lo que hay que hacer siempre es dejar preferencia a aquellos vehículos que se nos acerquen por la derecha. Ellos van a tener la preferencia. Pero hay una excepción. Si en ese cruce, en esa intersección, se cruzan una vía pavimentada con una que no lo está, por ejemplo, una pista de tierra, van a tener siempre preferencia aquellos vehículos que van sobre la vía pavimentada. Aquí en nuestra provincia hay muchas vías sin pavimentar, las pistas de tierra que hay por toda la provincia, ¿no? Básicamente para uso de vehículos agrícolas. Bien, pues si llegamos a un cruce de este tipo y partimos desde la pista de tierra, cuidado, no tenemos preferencia, va a tener preferencia quien circule por la vía pavimentada. Claro, esto es la teoría, luego hay que desarrollarlo en la práctica, porque realmente es lo que comentábamos al principio, no somos conscientes muchas veces de las consecuencias que puede tener el saltarse o el no cumplir la prioridad que tiene cada uno en la vía, y sobre todo puede resultar más peligroso, lo comentaba antes, con determinados elementos, como pueden ser los ciclistas frente a un turismo o cualquier otro tipo de vehículo. Al final el ciclista, el motorista tiene las de perder, y hay que tener especial celo en estas cuestiones de las prioridades, precisamente por eso, ¿no? por intentar no provocar un siniestro, y sobre todo porque las consecuencias pueden ser fatales. Muy fatales, sobre todo, como bien indicabas, si en ese cruce nos encontramos con alguno de los tres grupos de vulnerables, es decir, si nos encontramos con peatones, si nos encontramos con ciclistas o si nos encontramos con motoristas. No en vano, si incumplimos estas normas, si incumplimos un ceda al paso, si incumplimos un stop, ya hemos comentado, o si incumplimos un semáforo, la sanción son 200 euros y 4 puntos. ¿Y por qué se penaliza tanto? Pues precisamente por ello, porque si llegamos a una intersección, a un cruce, no respetamos las normas, la posibilidad de colisión es muy elevada. Claro, veíamos ahora la imagen de cómo un ciclista precisamente en las carreteras de Palencia se saltaba un stop en un cruce directamente, y de hecho ahí le están esperando los agentes de la Guardia Civil para recordarle que eso no se debe hacer, entre otras cosas. Es lo que hablamos, ¿no? Las consecuencias que puede tener estos actos, y por eso el especial celo que se tiene, y de hecho estas son imágenes captadas por un dron de los equipos de la DGT, de los más recientes, precisamente para intentar, vamos a decirlo así, hacer un seguimiento específico y más pormenorizado de este tipo de zonas, ¿no? Y de este tipo de cruces. Sí, son vídeos grabados la semana pasada aquí en la provincia de Palencia. Esta carretera es la CL626, la que va desde Aguilar hacia Guardo y León. Si mal no recuerdo, este cruce está cerca de Cervera. Estuvo ahí vigilando un rato el cumplimiento de la norma y hubo muchos vehículos que respetaron el stop, pero estamos viendo aquí, precisamente ahora, cómo hay conductores que no respetan lo más mínimo. Iba a decir que hacen si acaso un ceda, ¿no? Más que un stop, si acaso, un tímido ceda, ¿no? Sí, es al final la confianza de ver que no viene nadie de frente, sí, o de calcular la velocidad a la que viene el vehículo en el sentido contrario, y vamos a decirlo así, aprovecharse de esa confianza para efectivamente saltarse directamente el stop. Sí, se ha saltado el stop. Ahí existe un peligro añadido porque, si mal no recuerdo, los vehículos que vienen por el otro sentido es una pendiente bastante pronunciada, probablemente vengan muchos de ellos a velocidad elevada, y si nos cruzamos en el camino sin respetar el stop, pues ya tenemos o podemos tener ya la colisión ya garantizada. De nuevo, otro ejemplo, poníamos, por ejemplo sí que hacía un ceda, un relativamente ceda en vez de stop, ¿no? Sí. Un amago. Pero no ha hecho el stop. Y eso, vamos a recordárselo a la gente, que ya no solo por la normativa y por el cumplimiento y por nuestra seguridad, conviene pararse y contar 3 segundos, 3 Mississippis, como dice un amigo mío, para asegurarse de que al menos hace esos 3 segundos. Pero es que aparte de nuestra propia integridad, es que puede ocurrir como en estos casos, que están agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pero sobre todo los que vigilan el tráfico, la Guardia Civil, pendientes, y nos puede llegar una sanción importante. Sí, Guardia Civil, puede estar el Pegasus famoso, el helicóptero, que de vez en cuando nos visita por Palencia, y los drones de la DGT estuvieron la semana pasada y tarde o temprano volverán a vigilar nuestras carreteras. Pero, insisto una vez más, lo más grave que nos puede ocurrir en la vía no son las multas, es que incumplamos las normas,
nos acostumbremos a incumplir las normas y terminemos por provocar un accidente. Sí, que a fuerza de costumbre, ¿no? Sí, es como cuando éramos pequeños y cogíamos una gomita y la empezábamos a estirar, a ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega. ¿Qué ocurría al final? Pues que se rompía y nos daba en la cara, ¿no? Y así aprendimos a dejar de jugar con las gomas. Pues con el tráfico es lo mismo, tenemos que exigirnos a nosotros mismos el mayor cumplimiento de la norma. Bueno, que lo tengamos muy presente e intentemos ser celosos en su cumplimiento, porque así saldremos ganando todos. Nosotros, que nos ahorramos multas lo primero y disgustos lo después, y también saldrá ganando el resto de la población, que no estará expuesto a ciertos peligros. Fernando, muchas gracias una vez más por haber hablado con nosotros y por habernos ayudado a recordar a nuestros espectadores cómo deben comportarse al volante. Gracias a vosotros.